Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Ostravega y el día de hoy voy a presentar el trabajo que realicé en el seminario de titulación que corresponde a la promoción 72 en el área de odontopediatría. Mi tema es el conocimiento de la diversidad funcional, motriz y auditiva para el tratamiento odontológico del paciente pediátrico y mi tutor es el maestro Alejandro Hinojosa Aguirre. Muy bien, comenzaré explicando qué es la diversidad funcional, algunos de sus antecedentes, su clasificación, para después poder abordar lo que son algunas técnicas de manejo de conducta, auxiliares para el diagnóstico, que debemos conocer como odontólogos para atender a este tipo de pacientes, y finalizaré con mis conclusiones. Bien, la diversidad funcional es un término relativamente nuevo que se da a los distintos tipos de capacidades e incapacidades que tiene una persona. En este caso, se busca incluir a estas personas no solo en sus limitaciones, sino incluirlos en un ámbito social, funcional y médico. Ahora bien, para hablar un poco de los antecedentes, comenzaré diciendo que desde la Edad Antigua se han presentado este caso de personas con diversidad funcional. Sin embargo, en cada etapa de la historia se le dio un concepto distinto debido al entorno social que se vivía en ese momento. Por ejemplo, en la Edad Antigua se creía que la aparición de este tipo de personas era un castigo de Dios y esto era basado a las creencias de ese momento. Sin embargo, en la Edad Moderna se les comenzó a incluir a la sociedad, aunque eran recluidos en hospicios o hospitales, pero ya comenzaban a darle un poco de inclusión a y aceptación a este tipo de pacientes. Sin embargo, a través de los años y con la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, varias clasificaciones de acuerdo a la OMS para la incorporación de este tipo de personas a la sociedad. Es hasta 2005 que aparece y gracias a Javier Romanach, un activista español, el término de diversidad funcional. Él es el primero en dar a conocer este término para reemplazar el término de discriminación e involucrar este término nuevo de diversidad funcional, un término menos peyorativo, tanto como para las personas como para el entorno social. Ahora bien, a la diversidad funcional la podemos clasificar en cuatro, que es la diversidad funcional motriz, la diversidad funcional sensorial, la diversidad funcional mental o psicosocial y la diversidad funcional intelectual. Sin embargo, para este tema solo abordaremos la diversidad funcional motriz y la auditiva, que es una parte de la clasificación sensorial. Ahora bien, cuando hablamos de diversidad funcional motriz, nos vamos a referir a la presencia de movimientos físicos, ya sea voluntarios o involuntarios, y cuando hablamos de la presencia de diversidad funcional auditiva, nos vamos a referir a la pérdida parcial o total de la capacidad de escuchar. Estas dos van a ser debido a algún tipo de alteración congénita, algún trauma o alguna enfermedad. Y ahora bien, ¿qué debemos nosotros como odontólogos conocer de este tipo de pacientes? Bueno, pues en primera instancia debemos de decir que debemos conocer el término. Debemos conocer este término, irlo incluyendo nosotros en vez de discapacidad, ir incluyendo este nuevo término que es, su propósito es este, irlo involucrando en este ámbito social y médico para que no sea del todo peyorativo. Y bueno, ya teniendo en cuenta este término nuevo, lo que debemos nosotros saber o conocer es tener, bueno, una historia clínica completa de suma importancia, una historia clínica completa y en este caso totalmente personalizada. Si bien es importante contar con una historia clínica en nuestro consultorio dental, cuando tenemos un paciente con un tipo de diversidad funcional como esta, es importante personalizarla, ya que debemos conocer aspectos más allá de los normales en este tipo de pacientes. Y en estos aspectos entra el aspecto médico, claramente, en donde debemos indagar por qué es que este paciente presenta este tipo de diversidad,
si fue desde su nacimiento, si tuvo algún traumatismo, etcétera, y ver cómo fue diagnosticado, en qué etapa de este tipo de diversidad está, en conjunto con qué otros doctores estaríamos trabajando, si es que este paciente está también de la mano con algún médico general, algún terapeuta del habla, etcétera. Todo esto es de suma importancia indagar en nuestra historia clínica. Y otro aspecto fundamental también es el aspecto social, ya que así como nosotros con este término queremos lograr la inclusión social, bueno, pues para nosotros como odontólogos debemos comenzar incluyéndolos en el que debemos de tomar la importancia a cómo se está desenvolviendo esta persona, en qué ambiente se está desenvolviendo. Para ello, es importante indagar con las personas que los cuidan, en este caso ya sean padres, abuelos, algunas nanas, pero no todas las veces se nos facilita este tipo de comunicación y menos para indagar del entorno social de estas personas con los padres. Es por ello que debemos conocer que existen distintos tipos de padres. Vamos a tener a los padres autoritarios, que van a ser un tipo de padres que va a ser de manera difícil abordarlos, ya que van a ser muy estrictos tanto con sus hijos, tanto como con las personas a su alrededor. Vamos a tener a los padres negligentes, en donde al mostrar una indiferencia o bien una falta de interés y dedicación por sus hijos, pues también lo van a tener por su salud, por las recomendaciones que los médicos lleguen a darles. Entonces debemos tener con ellos un enfoque diferente. Tenemos a los padres permisivos, los cuales no van a tener un control total sobre sus hijos, ya que van a dar mucha libertad sin límites, inclusive en este tipo de pacientes. En ellos podemos observar, cuando hay este tipo de padres, que casi siempre dejan como todo a lo que los médicos o las demás personas digan. Por lo mismo de que no ponen límites, de que dan la libertad, pues sin poner este tipo de pues de restricciones, ¿no? Entonces con ellos debemos de tratar de involucrarlos más también con la salud dental de sus hijos. Y por último tenemos a los padres democráticos, los cuales van a hacer muy fácil su manejo con ellos, ya que les gusta dialogar, nos ayudan a poner límites y también son muy dedicados en todos los aspectos que se refieren con sus pequeños. Ahora también todo esto de indagar en la historia clínica, de personalizar la historia clínica, de involucrar a los padres, a los cuidadores, a todo este entorno que rodea a estos pequeños con diversidad funcional motriz o auditiva, nos va a llevar a que nosotros debemos también ya conocer las técnicas de manejo de conducta para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Pues porque claramente no van a tener las mismas condiciones que un paciente pediátrico normal. Es por ello que mencionaremos una que es como la técnica de enfoque físico, que podemos aquí personalizarla llevándola a la silla de ruedas. ¿Por qué comento la silla de ruedas? Porque usualmente en pacientes con diversidad funcional motriz es muy común ver que llegan en sillas de ruedas. Esto por el tipo de movimientos que van realizando, que se presentan involuntarios o involuntarios, pero usualmente siempre llegan en silla de ruedas. ¿Y nosotros qué debemos hacer o qué podemos hacer como odontólogos? Pues llevar la atención odontológica hasta la silla de ruedas, que el paciente no tenga que trasladarse al sillón dental. Nosotros podemos adecuar la atención médica, la atención bucal a su silla de ruedas. Y no solo enfocarnos a que, conozco yo la técnica de enfoque físico, lo hago que lo trasladen al sillón dental, le pongo una red de protección, le pongo el papús, que no sabemos si podríamos inclusive perjudicar a este tipo de pacientes que tienen este tipo de movimientos involuntarios. Entonces una técnica, una alternativa, un conocimiento que podríamos o deberíamos tener es que podemos llevarlo hasta su silla de ruedas. Y un ejemplo que queremos mencionar aquí también es el de la técnica de comunicación. Y en los pacientes con diversidad funcional auditiva debemos de tener en cuenta que estas técnicas de comunicación, pues por obvias razones, van a tener que ser modificadas.
este tipo de pacientes no nos van a poder comprender muchas cosas. Es por ello que una de las principales cosas que queremos transmitir con este trabajo es que debemos conocer el lenguaje de señas. En este caso, en México ya tiene su propia lengua de señas mexicana que se ha convertido en pues el idioma universal de este tipo de pacientes y de sus padres, de las personas que están con ellos. Entonces, a pesar de que sus padres o los cuidadores o la persona con la que venga el menor nos va a ayudar como mediador para podernos comunicar con él, nosotros para transmitirles confianza tanto a los padres como y más a los niños, a nuestros pacientitos, pues es importante que conozcamos al menos las palabras básicas de este lenguaje de señas para poder comunicarnos con ellos, para poderles transmitir que queremos nosotros al final del día llevarlos a un bienestar, quitarles algún malestar que tengan. Entonces es sumamente importante para que nosotros estemos bien comunicados con ellos, conocer y actualizarnos, identificando al menos las palabras básicas para poder comunicarnos con este tipo de pacientes, ¿no? Nos va a llevar a que nosotros tengamos una buena comunicación, una buena relación entre los niños, los padres y su núcleo social y el odontólogo, que al final del día van encaminados a lograr un objetivo pues en común, que es el buen tratamiento, el buen manejo, la buena atención y digna atención de este tipo de pacientes. Es por ello que quiero concluir diciendo que debemos nosotros como odontólogos comenzar a difundir este término. Ahora que lo conocemos, comenzar a difundir este término, a estudiarlo, a indagar más en él. ¿Para qué? Para identificar todas las herramientas que tenemos hoy en día para el manejo de estos pacientes, o bien para conocer nuestros propios límites y saberlos remitir, pero de manera digna, a un lugar donde sí puedan ser tratados de forma adecuada. ¿Y cómo vamos a lograr todo esto? Pues actualizándonos constantemente, no quedándonos en nuestra zona de confort, ya que como comenté es muy probable que nos llegue un paciente con diversidad funcional, motriz o auditiva a nuestro consultorio dental hoy en día. Con esta frase que dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. La dijo Aristóteles y es una frase en la cual quisiera hacerlos entrar en conciencia que siempre debemos de llevarnos y manejarnos a través del corazón, sensibilizarnos de que existen este tipo de pacientes que nos van a llegar al consultorio dental y que para ellos es vital sentirse involucrados, sentirse que podemos apoyarlos de una o cierta manera, remitiéndolos o tratándolos, pero siempre desde este punto de la sensibilidad, de no hacerlos a un lado y de saber que todos somos iguales.